la exesposa de mi esposo de repente cayó gravemente enferma, y todos me pidieron que sacara 200,000 de los ahorros de la educación de mi hija para pagarle la operación. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Por qué debería darle mi dinero a ella? Capítulo 1. Mi hija, Isabella, estaba emocionada por ir a estudiar al extranjero, y Antonio, mi esposo, y yo estábamos muy felices. Ese día, estábamos inmersos en una animada conversación sobre las universidades extranjeras. De repente, el teléfono de mi hijastro, Carlos, sonó como un rayo en medio de la calma. Su voz estaba llena de desesperación. Papá, mi mamá está muy grave, la operación cuesta 300,000, envíame el dinero ya, no hay tiempo que perder. Isabella, mi hija, que estaba en mis brazos, me miró confundida y dijo, hermano, ¿estás siendo engañado? Mamá está en casa. La voz de Carlos aumentó varios decibelios, llena de ira. Deja de decir tonterías. Estoy hablando de mi verdadera madre. Fue entonces cuando entendimos que la que estaba enferma era la exesposa de Antonio, Lucía. 300,000 no era una cantidad pequeña. Los ojos de Antonio mostraron un atisbo de dificultad, y me miró con una mezcla de desesperación y súplica. Le dijo a Carlos por teléfono, no te desesperes, vamos a pensar en cómo conseguir el dinero. Pero Carlos no cedió, y su tono se volvió más agresivo. ¿Cómo no te vas a preocupar? Tienes dinero para mandar a mi hermana a estudiar al extranjero, pero no tienes para salvar la vida de mi mamá. ¿Qué clase de padres son ustedes? Me sentí desconcertada, y Antonio colgó el teléfono, como si eso pudiera cortar de raíz este problema inesperado. Intenté volver a concentrarme en la lista de universidades con Isabella, tratando de dejar atrás esta intranquilidad. Esa noche, cuando acababa de poner la cena sobre la mesa para disfrutar de un momento tranquilo, de repente, un ruido de motor irrumpió en la calma. Carlos irrumpió en casa a toda velocidad, como un torbellino, gritando, papá, ¿cómo pudiste colgarme? Dame el dinero ya. Antonio, visiblemente incómodo, murmuró, no tenemos tanto dinero en casa. ¿No te acordarás que el año pasado te dimos 150,000 para buscar trabajo? Desde que Carlos se graduó, se la pasa sin hacer nada, viviendo a su manera. El año pasado, habíamos gastado gran parte de nuestras energías y dinero para conseguirle un trabajo tranquilo. Por lo tanto, la liquidez en casa estaba muy limitada. Carlos, mirando a todos con desdén, dijo de forma sarcástica, ¿mi hermana no va a ir a estudiar al extranjero? No me creo que no tengáis dinero. Yo, tranquilamente, continué bebiendo mi sopa, sin dignarme a mirarlo, y respondí, el futuro académico de tu hermana es crucial para su vida, no podemos arriesgarnos. Carlos, viendo que no reaccionaba, se dejó caer junto a Antonio y comenzó a hacer un discurso emocional. Papá, es la vida de mi madre. Si le pasa algo, nunca me lo perdonaré. Por favor, salva a mi mamá. Antonio quedó en silencio. Carlos aprovechó para insistir, mueve el dinero de la matrícula de mi hermana, al fin y al cabo, ella puede esperar un año. Lo importante es salvar a mi mamá primero. Antonio me miró nuevamente, con una leve duda en sus ojos. Yo dejé los cubiertos, miré fríamente a Antonio y dije, el dinero de la educación de Isabella lo he ganado yo con esfuerzo. Antonio, tú sabes muy bien a dónde ha ido tu dinero. Antonio, nervioso, rascó sus manos y dijo, ¿por qué tenemos que hablar de esto frente a los niños? Vi que Isabella ya había terminado de cenar, así que le dije suavemente, Isabella, ve a tu habitación a repasar para el examen de IELTS. No quería que ella se viera envuelta en este lío. Carlos, aún sin entender, siguió gritando, vendan esta casa. Después de que Isabella se vaya al extranjero, ustedes no necesitarán vivir en una casa tan grande. Cambien a una más pequeña y denme el dinero sobrante para salvar a mi mamá. Cuando ustedes ya no estén, el pequeño departamento será para mi hermana, no competiré con ella. No pude evitar soltar una risa irónica y le pregunté a Antonio, ¿qué opinas de este plan? Antonio se puso rojo de vergüenza y le gritó a Carlos, cállate de una vez. Carlos salió de la casa furioso, mirando hacia atrás con desdén, como si hubiera sido enormemente agraviado. Murmuraba, ¿te has vuelto tonto por culpa de esa mujer? ¿Aún te llamas hombre? Capítulo 2. Subí rápidamente las escaleras, dejando a Antonio abajo, parado en la sala sin saber qué hacer.
recordé el momento en que me casé con Antonio. Él tenía un hijo de 3 años. En ese entonces, yo era una chica ingenua. Al principio, mis padres no querían que nos casáramos, pensaban que podía encontrar algo mejor. Pero Antonio, con su sinceridad y bondad, fue ganándose a mi familia. Ayudaba a mi madre con las tareas de la casa, jugaba al ajedrez con mi padre, y poco a poco ellos comenzaron a ver que era un buen hombre y aceptaron la relación. Además, cuando me enteré de que su exesposa era una mujer bastante difícil, mis padres pensaron que la ruptura de su matrimonio se debió a los problemas de ella. Pensaron que Antonio era un hombre confiable y comprensivo, y aceptaron nuestra boda. Cuando vimos que la casa de Antonio era pequeña y modesta, mis padres generosamente nos dieron una casa más grande como parte de mi dote. En esos días, aunque no tenía experiencia con niños, trataba de ser amable con Carlos. Le compraba juguetes nuevos, lo llevaba al zoológico a ver hipopótamos y no faltaba a ninguna reunión escolar. En ese tiempo, nos llevábamos como madre e hijo. Después nació mi hija Isabella. Temía que Carlos se sintiera desplazado, así que me esforzaba aún más por darle cariño, centrándome en él. La casa se organizaba en torno a sus necesidades. Pero cuando Carlos tenía 7 años, su verdadera madre, Lucía, regresó a la ciudad. Tras divorciarse de Antonio, Lucía se casó con un hombre adinerado de Hong Kong, pero esa relación también terminó mal. Su marido, un hombre infiel, la trató mal por haber tenido un hijo con Antonio y no tardó en rechazarla. Lucía, incapaz de soportar más, volvió a la ciudad. Desde entonces, Lucía empezó a llevar a Carlos cada semana, pasaba 2 días con él. Fue en ese momento que la actitud de Carlos hacia mí cambió por completo. Ya no me llamaba mamá y comenzó a mostrarme animosidad. Yo, por otro lado, me concentré en mi pequeña Isabella y dejé que la relación con Carlos se fuera deteriorando. Capítulo 3. Después de que Carlos no consiguió el dinero para la operación, se fue furioso, pero no iba a rendirse tan fácilmente. Al día siguiente, fue a contarle todo a su abuela. Mientras yo estaba en casa en una videollamada con un proveedor, concentrada en los detalles del negocio, de repente, un grito interrumpió la calma de la reunión. Antonio, Antonio. Sofía, como un torbellino, buscaba por toda la casa hasta que finalmente sacó a Antonio de su estudio. Se lanzó a su abrazo, golpeando su pecho con las manos mientras lloraba. Este hogar va a estallar. Antonio, desconcertado, le preguntó rápidamente, «Mamá, ¿qué pasa?» Hablamos despacio. Siempre había sido un hijo muy obediente, y ver a su madre tan agitada le dolió. Sofía, entre sollozos, dijo, «Mientras ustedes están en casa comiendo bien, Carlos lleva varios días sin comer». Al decir esto, las lágrimas caían sin cesar como perlas caídas de un collar roto. Yo, al escuchar el ruido, rápidamente terminé la videollamada, preocupada de que nos oyera a alguien por la conmoción en nuestra casa. Cuando Sofía me vio bajar, sus ojos estaban enrojecidos y su voz sonaba fría como un cuchillo. «Valentina, eres una mujer cruel». Me acerqué a ella, tranquila, y le respondí, «Mamá, en todos los casos debe haber pruebas». «¿Qué es lo que realmente he hecho?» Sofía, enfurecida, se dejó caer en el sofá, como si ella fuera la dueña de la casa, y dijo, «He oído todo, parece que quieren matar a mi nieto». Respondí, «¿Cómo podría ser eso?» «Mamá, ¿estás segura de que no te has confundido?» Sofía, sin dar tregua, elevó la voz, «Tú. La madre de mi nieto está casi muerta, él está tan angustiado que no ha podido comer durante días. Les pidió dinero prestado y ni siquiera se los dieron. ¡Qué falta de moralidad!». Miré a Antonio, que bajaba la cabeza como un niño que había cometido un error, sin atreverse a decir una palabra. Viendo la actitud agresiva de Sofía, supe que no iba a dejar que se saliera con la suya sin conseguir dinero para su hijo. Pensé que eso no iba a ser posible. Así que respondí, «Mamá, realmente no tenemos tanto dinero». Tan pronto como terminé de hablar, Sofía, como si hubiera sido detonada, me replicó rápidamente, «Estás mintiendo. ¿Isabella no se va a estudiar al extranjero? ¿Para qué quiere una niña tanta educación? Las vidas de las chicas no valen nada, y ustedes están ahorrando todo ese dinero para ella». No estoy de acuerdo. Esto está poniendo en peligro la vida de mi nieto. Desde que entró por la puerta, traté de contener mi ira y mantener la calma,
pero al escuchar cómo descalificaba a Isabella, no pude evitarlo más. Le respondí, si como dices, las mujeres no valemos nada, entonces mejor que me quede en la cama sin tratarme y no pedirle dinero a mi exmarido para mi operación. Sofía se quedó sin palabras ante mi respuesta, sorprendida, antes de balbucear, tú. Eres una persona sin corazón. Antonio, ¿no vas a hacer nada? Carlos está a punto de desmayarse. Es mi nieto. Presionada por Sofía, Antonio empezó a ceder. Valentina, ¿y si sacamos un poco de dinero? Él no lo tiene fácil. Sus padres se separaron cuando él era pequeño. Mira, todavía no se ha casado. No quiero que pierda a su madre tan joven. Mi respuesta fue tajante, pero, ¿qué tiene que ver conmigo? No fui yo quien lo separó. Antonio, viendo que me negaba, comenzó a suplicar, amor, por favor, solo esta vez. No podemos dejar que Carlos se muera de hambre, su salud se va a deteriorar. Ayúdame, después te lo pagaré. Lo miré en silencio, sintiendo una profunda resignación. Suspira y luego dije, está bien, lo acepto. Tú pon el dinero y ayúdales. Yo no me opondré. Antonio, sorprendido, se quedó en silencio, un poco molesto, tú. ¿Sabes qué? Le interrumpí, lo importante es que aceptes. Sofía, al escuchar mi consentimiento, se iluminó y rápidamente sacó su teléfono para llamar a Carlos. Voy a decirle a Carlos de inmediato. Pero Antonio la detuvo, poniéndole la mano sobre la suya. Sofía, desconcertada, le preguntó, ¿qué pasa? Antonio, con tono cansado, respondió, mamá, no tengo dinero. Sofía, con el rostro descompuesto, le preguntó incrédula, ¿qué quieres decir? ¿Dónde está tu dinero? Antonio, visiblemente molesto, contestó, ¿no tienes mi tarjeta? Sabes bien cuánto queda en ella. Capítulo 4. Al escuchar esto, Sofía se desplomó como un globo desinflado, murmurando, solo lo guardaba para Carlos. Sofía siempre había temido que yo tratara mal a Carlos, por lo que guardaba la tarjeta de Antonio. Desde entonces, Sofía y Carlos se convirtieron en dos roedores codiciosos, derrochando todo el dinero de la tarjeta. Los poco más de 10.000 que Antonio ganaba al mes no eran suficientes para ellos. Antonio, en casa, siempre hacía todo lo posible por ahorrar, incluso fingía estar débil, pidiéndome dinero para sus gastos. A pesar de todo, Antonio había sido bueno con Isabella y conmigo, especialmente con ella. Siempre la trató con mucho cariño. Así que, aunque no me gustaba cómo manejaba el dinero, cerraba los ojos ante estas pequeñas cosas, sin darle mucha importancia. Pero nunca imaginé que este comportamiento iría desarrollando una codicia en ellos. Al escuchar a Antonio decir que no tenía dinero, Sofía, con voz temblorosa, dijo, seguro que queda algo, más de 1.000, ¿no? La semana pasada pagamos el seguro del coche de Carlos, 6.000. Y ustedes dos, ni se preocupan por él. Sonreí y la miré, viendo el brillo de sus joyas. Pensé que, claramente, ella también había sacado mucho dinero de Antonio. Respondí, él es adulto y tiene su propio sueldo. Antonio, resignado, le dijo a Sofía, mamá, ¿por qué no guardaste bien el dinero? Ahora lo necesitamos y no queda. Sofía, sin asumir su responsabilidad, replicó, ¿cómo me vas a culpar? Nunca hubo mucho. Los vi pelearse como perros luchando por un trozo de comida. Antonio salió rápidamente con su madre para ir a ver a su hijo. Mientras tanto, yo preparaba un vaso de leche caliente para Isabella. Al verla tan exitosa, de repente me invadió un pensamiento. Ahora que mi hija es adulta, si Antonio realmente se deja llevar por esta situación, no me importaría divorciarme de él y escapar de este caos. Justo cuando me iba a dormir, Antonio regresó. Su rostro estaba tan sombrío como el cielo antes de una tormenta. No quise preguntarle qué había pasado. Sin embargo, de repente, se arrodilló frente a la cama, llorando desconsolado. Valentina, por favor, hazme un favor. No puedo perder a Carlos, está tan delgado que parece un esqueleto. Me giré, sin querer ver su cara derrotada, y le respondí fríamente, si es Carlos quien está enfermo, yo pagaré por él. Antonio, alarmado, dijo, ¿tú, cómo puedes decir eso? Antonio,
todo nuestro dinero está asignado. Si le damos algo a tu exesposa, Isabella no podrá ir al extranjero. ¿Puedes vivir con eso? Antonio siempre había sido muy cariñoso con Isabella, pero dudó por un momento antes de decir, con firmeza, confío en que Isabella no dejaría a alguien morir. Iré a hablar con ella, lo entenderá. Rápidamente lo detuve, advirtiéndole con la mirada, si intentas hablar con Isabella, te juro que no te lo voy a perdonar. Antonio, al escucharme, se levantó rápidamente, visiblemente decepcionado, y dijo, Valentina, ¿dónde está tu bondad? Vivir contigo me da miedo. Al escuchar su reproche, me sentí perdida. Siempre supe que había sido justa con Antonio. Si quería ser bueno con su hijo, no tenía problemas, aunque él nunca nos mostró sus ingresos y yo asumí la carga financiera de la casa. Incluso pagué el dinero para que su hijo consiguiera trabajo. Ahora, recibir ese tipo de acusación me parecía injusto. Después de calmarme, susurré, entonces divorciémonos. Antonio, sorprendido, me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste? Sin emoción, repetí, divorciémonos. Me miró con furia y salió corriendo de la habitación. Isabella había estado en la puerta todo el tiempo, observando cómo Antonio se iba. Luego entró, me abrazó y dijo, mamá, estás muy cansada. Te apoyo. En ese momento, toda la frustración y el agotamiento que llevaba dentro se desbordaron, y comencé a llorar abrazada a mi hija. Capítulo 5. El tema del divorcio entre Antonio y yo finalmente se puso sobre la mesa. El día de la negociación, Sofía y Carlos, con cara de pocos amigos, se presentaron en la sala. Eché un vistazo a Carlos, que estaba gordito y sonrosado, sin ningún rastro de estar pasando hambre, lo cual dejaba claro que estaba mintiendo. Sofía, con la mirada baja, seguía señalándome con el dedo y, como si fuera una jueza, me dijo, Valentina, no es por nada, pero eres demasiado rencorosa. Por una cosa tan pequeña, ¿quieres divorciarte de Antonio? Carlos, desde el lado, comenzó a gritar, tía, cuando mis padres se reconcilien, no te arrepientas. Desde que su madre regresó de Hong Kong, me llamaba tía. Antonio, instintivamente, intentó explicarse, Valentina, nunca he visto a Lucía desde que te dejé, no pienses mal. Viendo su actitud sumisa, no pude evitar reír, Antonio, no necesitas explicarme nada, ya no tienes derecho a hacerlo. Tiré el acuerdo de divorcio sobre la mesa y vi cómo su mirada se apagaba al instante. La división de bienes entre Antonio y yo no era complicada. La casa en la que vivíamos me la regalaron mis padres. Dado que Antonio tiene un hijo, mis padres ya se adelantaron y la registraron como un bien personal para mí, no como propiedad conyugal. Antonio tenía un pequeño apartamento, que ahora le dio a su hijo, y yo no pensaba hacer ningún reclamo sobre ello. En cuanto a los ahorros, aunque todos fueron entregados a Sofía, no tenía intención de pedir nada para terminar cuanto antes con esto. Mi hija se quedaba conmigo y su hijo con él. Todo estaba claro. Antonio miró el acuerdo de divorcio varias veces, hasta que, con voz sombría, preguntó, entonces, ¿la casa la repartimos en dos, eso es todo? Le respondí, ¿y qué más? Él, con tono seguro, contestó, ¿qué pasa con tus ahorros, y tu tienda? Todo eso tiene que dividirse. No me enojé, solo me reí, si no me equivoco, cuando nos casamos, tu pequeño apartamento aún tenía una deuda de 400,000, y sobre tu tarjeta de salario, yo también podría demandarte por transferencia de bienes. En cuanto a mi tienda, quizás se te olvida, pero cuando trabajaba en la fábrica, usé el DNI de mi padre para registrar la licencia de negocio. Antonio, al escucharme, pareció derrotado y dijo, ¿venías preparada? Le respondí, si estás de acuerdo, firma ahora mismo. Si no, empezaré a calcular la plusvalía de tu pequeño apartamento. Sofía y Carlos se quedaron en shock. Ellos pensaban que hoy podría sacarles una buena suma, pero la situación dio un giro inesperado. Solo pudieron mirarse con frustración. Con el acuerdo ya firmado en mis manos, le dije a Carlos de manera desafiante, aunque me divorcie, tu padre sigue sin un centavo. Si quieres salvarlo, mejor vende la casa. Carlos se levantó de golpe, ¿qué te crees? Esa es mi casa. Abrí la puerta y, haciendo un gesto de invitación, le dije, ahora, por favor, sal de mi casa.
Mientras se alejaban, Sofía murmuró desde el umbral: mujer cruel, nadie te querrá. Carlos escupió en el jardín de mi casa: tía, si sigues engañando a mi padre, te caerá el karma. Le respondí: ahora mismo estoy sana, puedo caminar y saltar, parece que el karma no me afecta a mí. Carlos, al parecer recordando a su madre en la cama del hospital, se fue molesto. Antonio, por otro lado, parecía tener un atisbo de conciencia. Murmuró: ¿puedo ver a Isabella? Es increíble que aún se acordara de su hija. Le respondí fríamente: no hace falta, ya la mandé a Europa de viaje. Te enviaré tus cosas por correo. Carlos estalló: de verdad, eres una vergüenza, tienes dinero para que mi hermana viaje, pero no lo tienes para salvar una vida. Lo empujé hacia afuera: mi dinero ya no tiene nada que ver con ustedes. Capítulo 6. Después del divorcio, me sentí como un pájaro liberado de sus ataduras, y me entregué aún más a mi carrera. Sin las molestias diarias de la casa, pude concentrarme por completo en mi trabajo. Expandiendo mi negocio, logré conseguir varios clientes importantes, y cada día estaba tan ocupada que no tenía tiempo ni para respirar. Los resultados académicos de mi hija también llegaron sin problemas. Además, mantenía un excelente rendimiento en la escuela. Sin mucho esfuerzo, logramos inscribirla en una de las mejores universidades del mundo, dentro del top 10. Nunca le puse obstáculos para que ella pudiera ver a su padre, y cuando Antonio se enteró de que Isabella estudiaría en el extranjero, insistió en invitarnos a comer antes de su partida. Tras pensarlo un poco, decidimos aceptar la invitación. Durante la cena, Antonio sacó un poco de dinero y se lo dio a Isabella con una mirada llena de cariño y tristeza. Isabella, cuídate mucho en el extranjero, tu papá te manda algo para tus gastos. Isabella, consciente de la difícil situación económica de Antonio, rechazó el dinero. Papá, yo tengo dinero, mamá me dio una tarjeta con 200,000. La cara de Antonio se volvió de inmediato más sombría, como si le hubieran dado una bofetada. Me miró con rabia y me preguntó: ¿de dónde sacas tanto dinero? ¿Acaso transferiste tus bienes? Sonreí y le respondí tranquilamente: después de nuestro divorcio, mi negocio ha mejorado, ¿no es normal? Antonio, después de un par de copas de vino, tenía los ojos inyectados de sangre, como una bestia herida. Aprovechando su estado, comenzó a quejarse: tú le das a ella 200,000 para sus gastos, pero para la operación de Lucía, que cuesta 300,000, tuvimos que vender la casa. Tanto Isabella como yo nos quedamos sorprendidas. A través de los relatos fragmentados de Antonio, entendimos más o menos la situación. Lucía, su nueva esposa, tenía cáncer de mama y necesitaba una operación urgente. Para Antonio, 200,000 o 300,000 eran una cantidad impagable. Pero, a pesar de su falta de dinero, insistían en que debían hacer todo lo posible por ayudarla. Finalmente, decidieron hipotecar la casa de Sofía, quien, deseando vivir con su hijo y su nieto, firmó sin pensarlo. La vieja casa no valía mucho, solo 400,000. Ahora, ellos, junto con Sofía, vivían en el pequeño apartamento de Antonio. Aunque parecía una situación armoniosa, en realidad estaba llena de tensiones, pero el tratamiento y los gastos de Lucía seguían siendo una carga enorme. La familia vivía con gran dificultad. Sofía comenzó a quejarse de su pensión, que apenas alcanzaba para cubrir los gastos. Cuando los dos hombres no estaban en casa, se desquitaba con Lucía. Lucía, con un temperamento fuerte, empezó a llorar y quejarse ante Carlos. Al ver a su madre enferma sufrir, Carlos estalló y la casa se llenó de peleas. Antonio, medio borracho, dijo: si no te hubieras divorciado de mí, no estaríamos viviendo esta vida. Incluso parecía que iba a llorar. Yo, levantando la copa, respondí fríamente: y si no nos hubiéramos divorciado, esa vida de caos la habría tenido Isabella y yo. Aprovechando el alcohol, siguió echándome la culpa: ¿por qué tengo tanta mala suerte de encontrarme con ustedes dos? Ya no quería escuchar sus quejas, así que llamé al camarero y le dije: este señor paga. Señalé a Antonio, que parecía empezar a darse cuenta de lo que pasaba. Con cara de vergüenza, preguntó: ¿no se supone que tú ibas a invitarnos? Sonreí con amabilidad y le respondí: bueno, parece que el destino ha cambiado. Sin más opción, sacó su tarjeta de crédito y me la entregó. Sigues siendo tan tacaña, dijo, pero no me importó.
En mi opinión, ¿qué importaban unas cuantas críticas? Eso no me impediría seguir ganando dinero. Capítulo 7. Nunca imaginé que Sofía vendría a buscarme. Ese día, cuando llegué a casa, la encontré en la cocina, trabajando como si fuera la dueña. La señora que trabaja en la casa me miró con una expresión de desesperación y me explicó. Ella insistió en entrar, no pude detenerla. Asentí con la cabeza y le pedí a la señora que se fuera a descansar. Sofía salió de la cocina con un plato de comida y una sonrisa falsa, diciendo, Valentina, ya sabía que no te cuidabas bien. ¿Qué pueden hacer los extraños? Solo los de casa cocinan con amor. La miré y pregunté directamente, ¿qué quieres? Ella me invitó a sentarme y, con una sonrisa, me dijo, te cuento, Lucía ha muerto. Deberías volver a casarte con Antonio. Al escuchar esto, me sorprendí un poco. Lucía había muerto. Sofía continuó diciendo que Lucía había intentado hipotecar la casa de la familia en secreto para pedir un préstamo a una usurera, pero ella la había atrapado a tiempo. Antonio, al enterarse, casi la echa de casa. Pero Carlos, de rodillas, le pidió perdón y la dejó quedarse. Al final, el cáncer de Lucía se extendió y no pudo sobrevivir a este mes. Sofía me sirvió un poco de comida, y con una sonrisa forzada dijo, Valentina, antes era Carlos quien no entendía, pero Antonio siempre te ha apoyado. Démonos otra oportunidad. Yo tomé un sorbo de sopa y, sonriendo, respondí, pero ahora ya tengo novio. ¿Cómo es eso posible? Sofía me miró incrédula. ¿Solo te separaste de Antonio hace tan poco y ya tienes otro hombre? 1 año y medio, no ha sido poco, respondí con calma. Valentina, piensa bien, ¿cómo un hombre que no es de la familia puede ser bueno con Isabel? Sofía insistió impacientemente. Es Isabel quien me lo presentó. Era su profesor antes, respondí, dándole otro golpe directo y Sofía se quedó atónita. ¿Cómo puede ser? No hay hombres como Antonio. ¿Sabes algo de ese profesor? Sonriendo, respondí, lo único que importa es que no tiene hijos. Lo dije con cierta ostentación. Sofía cambió instantáneamente de expresión, furiosa, y dijo, ¿qué está haciendo Isabel? Está separando a sus propios padres. Solo porque no te gustan Carlos y Antonio. Yo dejé de sonreír y, seria, respondí, claro que no me gustan. Mira qué tipo de persona es él. Cuando pensamos en enviarlo al extranjero, quería hacer negocios, pero terminó perdiendo todo. Ahora no puede encontrar trabajo. Y ustedes, no me gustan tampoco. De ahora en adelante, no pienses en encontrarle una esposa a Antonio. Mientras tú y tu nieto estén ahí, Antonio se quedará soltero toda su vida. Sofía se enfureció y, con ganas de golpearme, se lanzó hacia mí. Temí que se hiciera daño, así que me aparté rápidamente. Al hacerlo, ella perdió el equilibrio y cayó al suelo. Ah, ¿te atreves a golpearme?, gritó mientras estaba en el suelo, me debes una indemnización por mis gastos médicos. Señalé la cámara de seguridad en la sala y, tranquila, dije, no hagas escándalos, todo está grabado. Ella se levantó, furiosa, y dijo, no debía haber venido. Hay muchas mujeres que se pueden casar con Antonio, ya verás, no te arrepentirás. Yo, sonriendo, le respondí, no te preocupes, no me arrepentiré. Sofía salió maldiciendo. Inmediatamente cambié el código de la puerta y llamé a la administración para asegurarme de que nadie más pudiera entrar. Capítulo 8. Parece que finalmente la familia de Antonio se ha calmado. Durante mucho tiempo, no volvieron a molestarme. Ese día, Isabel regresaba al país, pero yo tenía una reunión importante y no pude ir a recogerla personalmente. Así que, con anticipación, pedí a mi asistente que fuera al aeropuerto. Pero, para mi sorpresa, el asistente no logró encontrarla. Justo cuando comenzaba a preocuparme, recibí una llamada de Antonio. Al contestar, comenzó con tono acusador, Valentina, ¿acaso ahora estás tan ocupada que ni siquiera te importa tu hija? Yo me encargaré de ella. Me puse alerta y pregunté, ¿qué quieres decir con eso? Con cierto tono de triunfo, respondió, que Isabel ahora está viviendo con nosotros. Si quieres verla, ven a mi casa. Y colgó la llamada. Llamé a Isabel, pero no pude contactarla. Mi mente se llenó de inquietud y confusión.
Así que decidí no pensar más y me dirigí rápidamente a la casa de Antonio. Al llegar a su pequeña casa, encontré a Antonio, Carlos y Sofía sentados en la sala esperándome. Pero no vi a Isabel por ningún lado. Pregunté rápidamente, ¿dónde está Isabel? Carlos, con falsa amabilidad, me señaló una silla y sonrió. Tía, mamá, no te preocupes, siéntate. Mirándolo con repulsión, me senté forzadamente. Antonio sonrió y dijo, Valentina, solo quería que Isabel cenara con nosotros. ¿Por qué te apresuras? Con irritación, volví a preguntar, ¿dónde está Isabel? Antonio, con una expresión descarada, respondió, Isabel se fue a la casa de campo, un lugar que probablemente no conoces. En ese momento, entendí lo que estaban haciendo. Secuestraron a Isabel para amenazarme. Respiré profundamente, intentando mantener la calma, y pregunté lentamente, ¿qué quieren de mí? Antonio, fingiendo, dijo, no pongas las cosas tan difíciles. Luego sacó una hoja de su expediente médico y dijo, para ser honesto, no hubiera venido a verte si no fuera por mi enfermedad. Miré el documento, y allí decía que tenía insuficiencia renal. Me sorprendí. Antonio continuó, el médico dijo que por ahora no es grave, solo necesito diálisis periódica, pero eventualmente necesitaré un trasplante de riñón. ¿El dinero? Le pregunté, ¿cuánto? Y él respondió rápidamente, 800,000. La ira me invadió, grité, ¿estás secuestrando a tu hija por 800,000? Antonio intentó defenderse, no quería secuestrarla, solo quería que ella me pidiera algo de dinero. Pero no quiso. Carlos, en un tono sombrío, dijo, ¿crees que todos somos como yo, tan bondadosos? Aunque seamos hermanos, Isabel y yo somos muy diferentes. Sofía murmuraba en la esquina, esa niña desalmada. Resulta que Antonio había estado sufriendo dolores en la espalda últimamente y, tras visitar al médico, le diagnosticaron insuficiencia renal. Sofía lloró mucho al enterarse, culpando a Lucía y a mí por la situación. El tratamiento para la insuficiencia renal requiere un trasplante de riñón, pero no tenían dinero. Todo lo que tenían estaba invertido en el negocio fallido de Lucía y la hipoteca de la vieja casa aún no se había pagado. Carlos, quien había estado corriendo para juntar dinero por su madre, pensó que ahora que su padre estaba enfermo, Isabel también debería ayudar. Así que, juntos, idearon un plan para preguntarle a Isabel cuando regresaba al país. Isabel, sin sospechar nada, cayó en la trampa. Pero cuando supo lo que planeaban, se negó rotundamente a pedirme dinero. Incluso sacó los 50,000 que había ahorrado, sumados a lo que ganó trabajando en el extranjero, y se los dio a Antonio para su tratamiento. Sin embargo, esa cantidad no era suficiente para cubrir sus necesidades urgentes. Entonces, decidieron esconder a Isabel y me usaron para sus fines. Capítulo 9. Escuchaba sus palabras con una expresión furiosa. Antonio parecía estar culpando un poco a Isabel, diciendo, Isabel es demasiado inmadura, no podía dejar las cosas tan grandes. Lo miré y, con frialdad, le respondí, 800,000, ¿verdad? Cuando vea a Isabel, te lo transferiré de inmediato. Carlos, al escuchar eso, intervino de repente, no, 1,000,000. 800,000 no son suficientes. Sofía, riendo, comentó, 1,000,000 por la vida de Isabel, realmente vale mucho. Le lancé una mirada fulminante y ella, asustada, se cayó de inmediato. Dije, díganme, ¿dónde está Isabel? Vamos a buscarla ahora mismo. Agité las llaves del coche. Antonio, también querrás conseguir el dinero pronto. Él respondió, está en el viejo templo de la calle Sur. Vamos. Le respondí, furiosa, ¿cómo pudiste dejar a tu hija sola en un templo en ruinas? ¿Aún eres humano? Antonio, indiferente, replicó, es en la calle Sur, en Lonsan. No hay nadie por ahí, es muy seguro. Antonio, Carlos y yo fuimos a buscar a Isabel. Los miré y dije, suban a mi coche, más rápido. Carlos, mirando mi coche con desdén, dijo con sarcasmo, oh, compraste un coche nuevo. Mamá, parece que estás viviendo bien. Lo miré con furia y le advertí, sube rápido, no pierdas tiempo. Si le pasa algo a tu hermana, no te perdonaré.
Carlos guardó silencio y se subió al asiento trasero con su padre. Conducía hacia el viejo templo de la calle Sur, mi mente llena de ansiedad. Carlos, sin preocupaciones, seguía tarareando mientras miraba el paisaje. Antonio también comenzó a roncar. De repente, el coche se apagó. Me asusté de inmediato y exclamé, ¿qué está pasando? Antonio se despertó de su sueño y preguntó, ¿se apagó? Intenté encender el coche varias veces, pero no arrancaba. Carlos, burlón, comentó, vaya, ni siquiera los coches de lujo sirven, no es mejor que mi viejo coche. Desesperada, casi a punto de llorar, pregunté, ¿qué vamos a hacer? ¿Isabel estará asustada sola? Carlos, con tono sarcástico, respondió, le debe haber dado un somnífero, seguramente está dormida. Lo miré fijamente, furiosa, ¿qué dijiste? Es tu hermana. ¿Cómo te atreves? Antonio, intentando calmarme, dijo, solo un poquito, no pasa nada, vamos rápido. Ya basta de discutir. Grité, si le pasa algo a Isabel, voy a quemar el dinero por ti. Antonio desvió la mirada, nervioso, ¿qué puede pasar? Afortunadamente, el coche finalmente arrancó. No perdí tiempo con ellos, aceleré y me dirigí rápidamente hacia la calle Sur. Al llegar a Lonsan, ya era tarde. Era un lugar desolado, sin rastro de gente. Dejé el coche en la carretera y seguí a los dos hombres a pie hacia el viejo templo. ¿Dónde está? Miré a mi alrededor, la entrada vacía, sin señales de vida. Antonio respondió, está en la habitación de atrás. Carlos, ve y trae a tu hermana. Carlos entró corriendo y, después de un momento, salió alarmado, no está. Isabel no está. ¿Qué hacemos? Antonio, incrédulo, se agarró la cabeza y defendió, ¿cómo es posible? No le presté atención y, con rabia, le di una bofetada a Carlos. ¿Dónde está? Carlos, cubriéndose la cara adolorida, gritó, no sirve de nada que me pegues. Yo no la perdí. Pues ponte a buscar. Rápido, busquen por todos lados. Los dos hombres, perdidos, solo podían seguir mis instrucciones. Uno corrió hacia la habitación de atrás, el otro al patio. Yo me dirigí rápidamente hacia el coche. Capítulo 10. Presioné el botón del coche, que iluminó y emitió un sonido claro en el aire vacío. De repente, un grupo de policías salió corriendo del templo. Rodearon rápidamente a los dos hombres de la familia Zhou. El oficial al mando me dijo con seriedad que Isabel ya había sido llevada al hospital de forma segura. Carlos, al parecer, comenzó a reaccionar, y furioso empezó a maldecir, esa mujer, traidora, llamando a la policía. Antonio, aterrorizado, comenzó a suplicar, pero los policías no cedieron. De hecho, en cuanto supe que Isabel había sido secuestrada, llamé a la policía discretamente. Colocé un rastreador que me dieron dentro de mi bolso. Cuando obtuve la ubicación de Isabel, los oficiales ya se habían movilizado para rescatarla. Cuando Carlos me pidió que lo llevara, no podía confiar en él para que manejara, así que fui yo quien condujo. El apagón del coche también fue una farsa, una estrategia para ganar tiempo y asegurarme de que la policía pudiera rescatar a Isabel con éxito. Con satisfacción, les conté a estos dos tontos lo que había hecho. Carlos, furioso, con los ojos inyectados en ira, me gritó, ¿por qué me pegaste antes? Sabías que Isabel estaba bien. Me froté la mano que aún dolía y respondí sonriendo, sobre todo, te lo merecías, porque eres repulsivo. Antonio, al escuchar esto, comenzó a llorar y se arrodilló frente a los policías. Esto es solo un problema de familia, oficiales, no le crean a esta mujer. Los oficiales, impasibles, arrestaron a los dos hombres. Cuando pasaron junto a mí, Antonio seguía rogando, Valentina, me equivoqué. Mira, Isabel está bien. ¿Podemos resolver esto en privado? Sonriendo, levanté la mano para hacerle señas a los policías para que lo llevaran. Pensé para mí misma, ¿resolverlo en privado? Estás soñando. Solo con esa frase de 1.000.000 por la vida de Isabel, tenía suficientes razones para sospechar de ellos por secuestro y tentativa de asesinato. No podía dejarlo pasar. Tenían que enfrentar las consecuencias legales, por supuesto. Sofía también fue llamada por la policía para ayudar con la investigación.
toda la familia tendría que enfrentarse a la justicia. En el tribunal, seguían insistiendo que era un problema familiar, pero las pruebas eran irrefutables. La condena por secuestro estaba asegurada. Al final, Carlos, como principal responsable, fue condenado a 7 años, y Antonio, como cómplice, a 5 años. Antonio, asustado, fingió desmayarse en la corte, pero eso no sirvió de nada. Sofía, por tener 76 años y no haber participado directamente en el secuestro, y dado que colaboró con la policía señalando a los culpables, fue exonerada. Finalmente, nos liberamos por completo de la familia de Antonio. Isabel no sufrió grandes daños físicos, pero después de todo lo ocurrido, perdió toda la confianza en su propio padre. A partir de ese momento, se dedicó aún más a emparejarme con su mentor. Más tarde, nos enteramos de que Antonio estaba muy enfermo. No sabíamos si sobreviviría este año. Isabel se quedó en silencio por un momento, sin mucha expresión. Sofía, viviendo sola, vino varias veces a buscarnos. Su única intención era que Isabel la mantuviera en su vejez. Isabel ni siquiera le prestó atención, llamó al seguridad para echarla fuera. Sofía se quedó sentada en la puerta de nuestra casa, llorando y murmurando: cuando Antonio salga de prisión, no sé si estaré viva. A veces me pregunto, si la exesposa de Antonio no hubiera aparecido de repente, si no hubiéramos tenido problemas con la operación, tal vez aún estaríamos juntos, viviendo una vida tranquila. Mientras la vida no fuera demasiado difícil, yo hubiera soportado todo. Tal vez ahora él estaría sano, disfrutando de su vejez con sus hijos a su lado, mientras yo seguiría trabajando duro para conseguir el dinero para sus medicinas, manteniendo el calor y la calma en el hogar. Pero la vida no tiene sí. Sus ansias de poder y egoísmo fueron expuestos a tiempo, y eso me permitió ver la realidad, evitando más pérdidas.